Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a empezar por acá. Es decir, Isadora Guardia Calvo es al cine lo que más Hidalgo Nacher es a la investigación en estudios literarios. Y me apresuro a aclarar, tanto la producción fílmica de Isadora como los trabajos de Max sobre la institucionalización de los estudios literarios en España desde los 60 hasta la postdictadura vuelven desde lugares diferentes sobre la violencia política estatal y sus consecuencias. Unas consecuencias que van más allá de nuestros campos profesionales, que comprenden la vida misma en más de un sentido. Biológico, hablo de lo económico, hablo de las fantasías posibles, de las proyecciones, y también, claro está, de lo profesional. En esta constelación de agentes que exhuman, Daniela Fumis está despuntando una línea de investigación que vuelve sobre la institucionalización de los estudios hispánicos en Argentina. Los tres se meten con temas complejos, como lo señalamos sobre el final de la primera clase de esta materia, y como lo hacemos ahora, y como lo haremos la que viene, como lo haremos en el editorial de mayo Alta con la Brea, y como lo hizo Raúl Antelo sobre el cierre del lanzamiento de un guión de intimidad, un libro homenaje que le han hecho a Raúl, y el video está disponible en YouTube. No jugamos, o sea, en todos estos lugares, no jugamos cuando decimos postdictadura. No jugamos cuando decimos violencia política estatal. Hablamos no solo de consecuencias más o menos evidentes, la tortura, la desaparición de personas, el asesinato, la persecución y criminalización de todas las formas de disidencia, sino también de otras más sutiles, traducidas en el desfinanciamiento de la ciencia, de la salud y de la educación, entre otras cosas. Violencia traducida, si han visto los trabajos de cine que produjo Isadora, habrán visto que es un tema que atraviesa sus producciones. Es decir, violencia traducida en la precarización laboral, el endeudamiento externo que hipoteca el futuro de generaciones por venir. Hablar de esto en las aulas, incluso de instituciones públicas, es riesgoso, tanto como enseñar contenidos de educación sexual integral. No me distraje. Laicas. Y hablo con datos en carne viva de por aquí nomás, recientes. Por eso esta materia se toma muy en serio el trabajo con el concepto de obstáculo ideológico. Cuando digo muy en serio, digo con responsabilidad, con datos atentes. La clase de hoy tiene esta estructura. Daniela le hará a Isadora dos preguntas sobre su trabajo. Para preguntas y respuestas, más o menos calculamos 20 minutos. Y los 20 finales están abiertos a preguntas de ustedes. Si ustedes no toman la palabra, la vuelve a tomar Daniela. Ella les invitó a que la tomen. Al trabajo de Isadora lo conocen porque forma parte de los envíos de esta cátedra, en cuyas clases, más que usar el poco tiempo disponible para presentaciones formales de trayectorias académicas, preferimos discutir sobre los textos que nuestros profes invitados producen y presentarles de este modo indirecto y, entiendo, más amoroso. Es decir, leyendo, viendo, conociendo el trabajo de aquellos con quienes conversamos. Sin más, Daniela, Isadora, les cedo la palabra y les agradezco el don del tiempo al regalarnos este cuento. Gracias. Bueno, Ana, muchas gracias por esta presentación hermosa que le da un inicio increíble a esta conversación. Y bueno, nuevamente gracias Isadora, que siempre desde el comienzo de nuestros intercambios estuvo tan predispuesta a la conversación, y es algo que de mi parte valoro y agradezco muchísimo. En principio, como dijo Analía, yo me entusiasmé mucho con esta posibilidad, entonces pensé muchas preguntas que iban por muchos lados, y bien, la cuestión es ahora sintetizar, ¿no? Entonces, de alguna manera voy a hacer trampa y voy a tratar de hacer un articulado en dos preguntas, pero en principio, bueno, me gustaría empezar por el problema de la memoria histórica en España, ¿no? que es un problema que, especialmente en estas últimas décadas, con esta revisitación de la transición, volvió a estar muy presente en el debate público, pero que también podemos reconocerlo como una preocupación de distintas manifestaciones culturales,
Y a mí me interesaba fundamentalmente comenzar por esto, por tu trabajo también en términos de reflexión sobre el cine, en el que vos merodeás y profundizás también sobre esta categoría que es documental de intervención. Entonces, a mí me interesaba pensar y que empezáramos por ese lugar, porque además la gente de UNL sabe que mi interés personal y de investigación tiene que ver con las ficciones de familia y de infancia. Entonces, preguntarte si en tu entorno familiar más cercano, los relatos sobre la guerra civil, sobre ese pasado gestionado dificultosamente, estuvieron presentes y fueron como el inicio de esa pulsión de intervención desde el cine sobre este problema, y en función también y en relación con eso, preguntarte en términos más generales, ¿cuál es el rol que tiene, o que pensás vos que tiene el cine en el problema de la memoria colectiva en general? ¿Sí? Esas dos cuestiones de comienzo. Vale, bueno, primero de todo, muchísimas gracias a las dos, otra vez, por reencontrarnos, por hacer posible este encuentro, y a todas las personas que estáis aquí conectadas. Un saludo desde Valencia. Yo, antes de nada, quería aprovechar, ya que además esta sesión va a quedar grabada y entiendo que se sube virtualmente a alguna plataforma de la universidad, probablemente del proyecto, etc. Justamente ayer falleció Llorens Soler, que ha sido uno de los pioneros del cine documental de intervención militante independiente en España más importante, es el referente fundamental de este cine, ese cine de los márgenes. Él ha sido llamado muchas veces un francotirador, que a mí este término lo entiendo simbólicamente desde el uso de la cámara como arma, pero es verdad que intento alejarme de todos estos términos belicosos, ¿no? Es decir, me gustaría poder encontrar o poder llegar a transformar muchas veces las palabras que utilizamos en el terreno, por ejemplo, ¿no?, del cine y del cine documental, de intervención social, con un afán o con una motivación de transformación hacia otra vida mucho mejor, colectiva, social, política, económica, que dejemos atrás determinados términos, ¿no? Pero bueno, en este caso a él se le ha reconocido siempre como un francotirador en el terreno del cine independiente y alternativo, militante, y justamente murió ayer con 86 años. Para mí es un padre cinematográfico. Él estuvo, quiero hacer este paréntesis porque para mí era muy necesario hacerle este homenaje y bueno, desgraciadamente y no, quiero decir, ha coincidido, bueno, las estrellas a veces hacen que las cosas sucedan así, ¿no? El que justamente en esta sesión yo pueda hablar, aunque sea 2 minutos, de él. Mañana quiero acercarme hasta Barcelona a la ceremonia, a su incineración. Para mí es muy importante poder estar allí y acompañarlo en este último viaje, ¿no? Porque la primera vez que yo hice una presentación importante, podríamos decir, de un documental, que no fue con el de Las Fosas, que fue anterior, el de Las Fosas fue el primero en mi producción, digamos, así como un poco más o menos seria, pero el primer largometraje documental que yo realicé, que fue La mano invisible, pasó por sus manos antes de que fuera película como tal. Yo lo pasé a un compañero de la universidad, muy amigo de él, y que fue quien dijo: esto lo tiene que ver Llorens porque este es el cine que hace Llorens Soler. Y entonces él vino a la presentación aquí a la universidad, se consiguió presentar en el aula magna de la Universidad de Valencia, La mano invisible, en 2003, 2004, si no recuerdo mal, y él vino a hacer esa presentación. Y en ese momento no nos conocíamos personalmente. Yo lo conocía porque había visto sus documentales, porque había leído sobre él, y él me conocía porque le había llegado este material de unos cuantos trabajadores locos ahí en medio de la Castellana, ¿no? Reivindicando derechos sociales y laborales. Y no se me olvidará nunca su imagen, ¿no? O sea, haciendo la presentación, y luego cuando se puso el documental los dos nos salimos fuera a hablar, y para mí fue una lección magistral. A partir de ese momento establecimos una relación personal
en la que nos hemos visto varias veces a lo largo de, tampoco de manera muy habitual, pero nos hemos visto varias veces. En los últimos años se hizo un documental sobre él y sobre su producción cinematográfica y tuve el honor de que me invitaran a participar como una persona que hablara de mi relación con el cine y mi relación con el cine con él y con su cine, ¿no? Entonces, pues bueno, de repente es pues una figura imprescindible en la concepción de todo esto que me preguntas y en los porqués de dónde surgen ciertas cosas. Y en esa biografía mía, que hay familiar de sangre, por decirlo así, pues también hay gente como él, ¿no? Que llega un poquito después, cuando yo ya soy un poco más mayor, pero bueno, rondo los 20 y pico, es cuando me estoy formando, pensando muy bien qué es lo que quiero hacer y por qué, y de repente aparece él como un referente. Y como un referente de algo fundamental que está entreligado en muchas de todas esas preguntas que lanzaste en el texto que me enviaste y que tiene que ver además con las relaciones del capitalismo y el documental de intervención y la producción documental. Y no sé si empezar por ahí, que no lo has propuesto, pero de repente me viene como a la mente, ¿no? Porque si hay alguien realmente que ha sido coherente en su producción cinematográfica y que se ha mantenido al margen de manera constante y firme de alguna manera de la telaraña que teje el capitalismo alrededor de todo, ¿no? Ha sido precisamente Llorens Soler. Y ha sido capaz de sobrevivir y de vivir profesional y personalmente a lo largo de toda su vida sin dejar de hacer lo que consideraba que tenía que hacer en producciones, muchas de ellas, sobre todo en los últimos tiempos y en los últimos años, absolutamente desconocidas, que pasaban por circuitos tan alternativos que eso de llamarlo hasta circuito es un poco atrevido, ¿no? Porque a veces te llegaba pues porque alguien conocido decía Llorens Soler acaba de terminar una pieza sobre tal cosa, te la hago llegar. Entonces, para mí eso forma parte de la esencia de lo que se entiende o de lo que yo entiendo como un documental de intervención y tiene que ver con tener muy claro dónde está el límite y la frontera con la producción capitalista. Que es imposible no asumirla en algunos... Quiero decir, o sea, no nos podemos salir habría que salirse del planeta, ¿no? Es decir, no es posible, estamos aquí y jugamos, digamos, pues como podemos con todo ello. Pero me parece que es fundamental. Y en ese sentido, la producción que existe de documental relacionada con la memoria histórica tiene mucho que ver con las claves de relación en la producción, digamos, industrial o de carácter capitalista del cine con la memoria histórica. Mientras existan esos vínculos y esas producciones se produzcan en estos marcos de carácter industrial, capitalista y por tanto forman parte de cierta espectacularización de acontecimientos y de hechos históricos, por muchos documentales nos movemos solo en el terreno del documental, la ficción la dejamos aparte, ¿no? Podríamos entrar, pero por acotar, básicamente. El documental siempre corre el riesgo de entrar en unas dinámicas procesuales, ¿no? Incluso del propio proceso de producción que dependiendo de cuáles son esos caminos hace inviable el hablar de las cosas como se debe hablar y en los términos en los que se debe de hablar, ¿no? Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre y para llamarlas por su nombre, pues a veces uno necesita estar fuera de, porque desde dentro no puede, ¿no? Y esto pasa mucho en el terreno del documental, hay muchísima producción cinematográfica en España sobre memoria histórica, muchísima, cada vez más. Realmente, desde un punto de vista de construcción de un discurso, no voy a hablar de una cuestión estética narrativa que también, ¿no?, están relacionadas, pero sobre todo desde lo que tiene que ver con la transformación social y política, aquello que vale la pena corre siempre fuera de la industria y fuera de los circuitos comerciales. Con lo cual es prácticamente imposible, a no ser que te dediques a ser una especie de hormiguita que todo el día está buscando encontrar ese material y que ese material sobre todo tenga la visibilidad suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba rebuscando en estos días, he encontrado un documental fantástico que os paso aquí la referencia por si lo podéis encontrar, que se llama Los colonos del caudillo, es de 2013
y es de Dietmar Post y Lucía Palacios, son los directores. Está en la plataforma de Filmin, que no sé si la conocéis, es una plataforma catalana, como pudiera ser Netflix, pero catalana, donde está toda la producción independiente nacional y extranjera, o prácticamente que toda. Es pues una suscripción de estas típicas, ¿no? De 5 o 8 euros al mes, etcétera, etcétera, Filmin, donde encuentras prácticamente lo que no encuentras en ningún lugar y donde encuentras joyas que no han pasado por circuitos comerciales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, he encontrado este documental, y lo maravilloso de esto es que he encontrado este documental de los colonos del caudillo y he encontrado el después de este documental, que también está en Filmin y se titula Sombras del pasado, el legado de Franco en España. Y este material documental es maravilloso porque es la intervención en formato de entrevista de Felipe González, Emilio Silva y Carlos Castresana en Alemania a posteriori del estreno del documental, donde se genera un debate precisamente sobre el estado de la cuestión. ¿Qué pasa con España como identidad, como país, antes, durante, después de la Segunda República, después de la Guerra Civil, durante el franquismo, etcétera? Solamente escuchar a Felipe González ya da cuenta, digamos, desde cuál es el lugar institucional y político desde el cual se entiende todo este proceso de memoria histórica, ¿no? Que es terrible. Por suerte hay otras voces y está la de Emilio Silva, que es uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, periodista, persona esencial ahora mismo, sobre todo por su trabajo constante y diario, permanente de actualización de información y de datos sobre las gestiones, además de carácter político y económico, que se hacen al respecto de todo lo que tiene que ver con la Ley de Memoria Histórica, con los posibles cambios y transformaciones, con la petición por firma popular de cambios en esa ley, etcétera, etcétera. Es decir, es una persona fundamental. Él lleva prácticamente que toda su vida adulta y profesional dedicada a esto, entre otras cosas porque él es nieto de un fusilado y enterrado en una de las fosas comunes de él, en el documental primero que yo hice sobre Así en la tierra como en el cielo. Pues yo lo conozco a él en ese contexto, ¿no? Emilio Silva precisamente lo conozco a él mientras él está desenterrando la fosa en la que están 12 personas más su abuelo en esta zona del norte de España, ¿no? Entre Galicia y Castilla-León. Bueno, me he enrollado mucho y no sé si me he ido por las ramas. Respecto a mi lugar, digamos, de origen y el por qué, pues efectivamente tiene que ver con quién es cada una, ¿no? y cada persona. Y yo quizás creo que en mí, o sea, en mí, no yo Isadora Guardia, sino yo como ejemplo, creo que soy el producto estándar de lo que es el resultado de esa España o de esas dos Españas, ¿no? Es decir, yo vengo de una familia por parte de madre franquista, no mi madre, sino los abuelos, etcétera, etcétera. Es decir, mi familia materna es franquista, franquista convencida. Y por parte de padre vengo de familia anarquista, pues que lucha en la guerra civil y que es represaliada, con lo cual soy como el fruto, digamos, de esas dos Españas, ¿no? Es decir, yo he vivido, dependiendo de en qué casa de abuelos estuviera de niña, he vivido un discurso o he vivido otro. He vivido la religión como algo fundamental y como eje que sostenía incluso físicamente ese espacio que era el comedor de mi abuela, donde había una virgen ahí envitrinada que pasaba por la escalera del edificio y se la repartían las vecinas. Y yo me acuerdo que yo me reía y le llamaba el murciélago, le decía, porque esto eran cosas terribles, porque claro, aquello llegaba en una vitrina de madera, ¿no? Que era como un altar, y cuando las puertas de madera se abrían, dentro estaba la Virgen dentro de la vitrina. Entonces, claro, a mí estas hojas, que eran como alas de murciélago, pues yo lo vivía con mucha emoción, porque yo acompañaba a mi abuela por la escalera a ver en qué piso, en qué planta
quedaba la Virgen y había que recogerla. Claro, era una especie como de entre Navidad, Reyes, o sea, era toda una ceremonia. Y cuando llegaba al comedor y abría las puertas, yo le decía, ya tenemos el murciélago. Claro, yo me imagino que mi abuela debía morirse por dentro y debía de morderse la lengua para no decir barbaridades, pero las debía pensar. Y evidentemente las pensaría tanto de mi padre como de mi madre, ¿no? Que les había salido la oveja negra porque mi madre militó en el Partido Comunista. Entonces yo vivía eso en casa de mis abuelos maternos, con un abuelo que lucha en el frente franquista y que después se va a la División Azul. Y que además después pasa a formar parte de la Brigada Político-Social ya en la dictadura y en los últimos años de dictadura. Y eso es un nivel superior. Porque formar parte de la policía, de la Brigada Político-Social, significa ser policía política y además de manera voluntaria, ¿no? Y yo tuve un abuelo así. Y al mismo tiempo mi padre daba mítines y se movía de manera clandestina y él sabía, era una situación como muy peculiar, ¿no? Es decir, porque todos sabían de todos, pero nadie hablaba nada e intentaban dejar como lo familiar al margen y no sé cómo se hace eso. Pero bueno, me estoy enrollando demasiado y no tenemos mucho tiempo. Después he vivido todo lo contrario por la otra parte, ¿no? Por la parte paterna. Pues un abuelo anarquista que va al frente en la Quinta del Biberón con 15, 16 años, se va al frente en el año 36, entra en la cárcel cuando termina la guerra con 20 años, 20-21, es condenado a muerte. Esa condena a muerte se la conmutan a 30 años y de esos 30 años acaba cumpliendo 10 y cumple 10 años de cárcel y sale con 31 años. Y mientras tanto, mi abuela, que es más joven que él, es decir, es una niña cuando empieza la guerra, tiene como 12, 13 años, se mantiene firme a su lado porque lo considera un medio novio y lo espera durante todos esos años. Y esos eran los padres de mi padre. Mi padre murió hace muchos años, mi padre se llamaba Ángel y se llamaba Ángel porque del expediente de mi abuelo, de condena a muerte, de todo ese expediente, se acaba salvando mi abuelo, no sé si alguien más, eran muchos, se salva él y en la medida en que van fusilando, quedan 2 en la celda de la cárcel Modelo aquí en Valencia, que es la cárcel a la que iban los condenados a muerte y luego se repartían a otras cárceles cuando esas penas se podían conmutar. Y el compañero de mi abuelo se llamaba Ángel Tarín y ellos hacen una promesa el uno al otro de si uno de los dos se salva y acaba teniendo descendencia, le pondrá su nombre a su hijo si tiene un hijo o una hija, dependiendo del nombre, las posibilidades, ¿no? De la época, en fin, estas cosas. Bueno, total, que mi padre se llama Ángel porque el que se salvó fue mi abuelo y por eso lleva el nombre de Ángel Tarín. Con todo eso he crecido yo. He crecido con eso y además el otro día tuve una conversación muy, muy agradable con unas amigas que decían, no, porque es que en nuestra casa no se hablaba de política. Yo le decía, no, si en la mía tampoco. O sea, en realidad en la mía no se hablaba de política, en la mía se vivía la política, que era diferente. Es decir, yo he vivido de mitin en mitin, de reunión en reunión, de asamblea en asamblea, de dibujando en un papel calladita 3 horas mientras se discutía qué tal, y ahí va quedando la cosa. Es decir, pero luego pues, de política no se hablaba. ¿Por cómo iban a hablar de política en mis familias? ¿No? O sea, era imposible. O sea, se hubieran matado entre ellos. Pero la viví desde siempre. Y es verdad que también viví todo el proceso de desgaste de la izquierda, en este caso de la izquierda, digamos, considerada más radical. A mis padres en un momento dado, en el 77, si no recuerdo mal, se les expulsa del Partido Comunista por estar demasiado a la izquierda del partido. Y entonces fundan otro grupo, que es la OPI, que era el grupo de oposición a la izquierda del partido. Había muchos minigrupos, ¿no? Esto también pasa en Argentina, quiero decir, ¿no? Hay muchísimo movimiento de muchos mini partidos que acaban siendo 4 colegas, 2 parejas, 3 amigos, ¿no? Esto es algo habitual también, ¿no? En esa época, en los 70 sobre todo. Y entonces yo empiezo a darme cuenta de las cosas. Yo ya tengo, pues eso, es en esa época de transición y de inicio de los 80 y de la llegada del PSOE y del proceso de transición, etcétera, etcétera, yo ya me entero de cosas y ya entiendo cosas y escucho cosas y veo el desgaste tan terrible que es para la izquierda real o lo que yo considero una izquierda real
el ver cómo se van truncando absolutamente todos los sueños y todos los objetivos. Y eso es la transición en este país. Es decir, la transición española implica que aquí ha habido franquistas que han muerto con todos los honores y con pensiones de jubilación como demócratas. Y sigue pasando, quiero decir, cada vez menos evidentemente porque se van muriendo, es decir, pero bueno, están los hijos, están los nietos en los altos cargos, ¿no? Judiciales, es decir, todo lo que tiene que ver con lo institucional no ha cambiado. Y esto es algo que me llamó mucho la atención estando en Argentina, porque aun con todo lo recorrido por vuestra parte en el terreno de la memoria y de la recuperación de la memoria y de la reparación, a mí me ha dado la sensación de que tenemos todavía mucho en común en todo lo que tiene que ver con esos cimientos de instituciones solidificadas en las que en el fondo no ha cambiado nada y las maneras y las prácticas son las mismas, ¿no? Con lo cual, mientras eso es así, lo único que se puede hacer desde el terreno del cine documental es caminar por los márgenes y mirar desde esos márgenes y construir desde esos márgenes y esperar que que toda esa producción vaya de alguna manera, digamos, no sé cómo, no me sale la palabra ahora mismo, como hace el mar, vaya erosionando, ¿no? Es decir, vaya erosionando esos márgenes y vaya de alguna forma intentando entrar en esas capas que son prácticamente herméticas, ¿no? Y en eso estamos. He hecho un apunte antes que he buscado, mirad, hay una nota de prensa de Europa Press, que es una agencia no sospechosa precisamente de nada subversivo, ¿no? Que dice que en el año 2021 el gobierno de España llevaba gastado 125.000 euros solo en seguridad en la tumba de Franco en el pueblo de Mingorrubio, una vez sacado del Valle de los Caídos. Claro, pues y esto es una mini nota sacada o sea, esto habrá pasado desapercibido absolutamente por todo el mundo, ¿no? Solamente en seguridad en 2021. Para seguridad entiendo que para preservar la tumba de Franco, ¿no? Entonces dices, bueno, pues no sé si para esto valía la pena sacarlo del Valle de los Caídos, para empezar, porque si lo que hacemos es mantener este culto, mantener este espacio, este derecho al espacio y además con esta carga institucional que es que el Estado se haga cargo económicamente de esto, ¿dónde está la jugada de limpieza falsa otra vez? Por esto, este concepto que tú has lanzado de revisitar me parece maravilloso, porque se revisita 100.000 veces, pero siempre en falso. Entonces, quizás hay que dejar de revisitar y visitar por primera vez de verdad, pero levantando la alfombra, ¿no? Y sacando el polvo, porque si no, no sirve absolutamente para nada. Para nada. No sé. Voy a parar un momento para que me digáis, porque me estoy enrollando mucho. No, Isadora, fascinante escucharte y todo lo que estás desplegando va en la dirección de lo que te había propuesto, así que encantadísima y creo además, bueno, que se abren también otras cuestiones, se siguen abriendo, pero en relación con lo que planteabas sobre esta dinámica al interior de tu familia y cómo eso también está en el origen de tus preguntas, porque yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a preguntarse por esos silencios, ¿no? Y volver, o no, o en función de esto que me acabas de decir, llegar, ¿no? No volver, llegar a las voces, ¿no? En primera persona. Y bueno, abriste también la posibilidad de que vayamos a esta segunda pregunta que quería hacerte, que precisamente tenía que ver con tu experiencia en Argentina, ¿no? Vos compartiste con nosotras, con Ana, conmigo, un texto, un poco producto de esa experiencia, pero pensando en una producción a futuro, digamos. Entonces,
y a mí me parecía muy sugerente esto que vos abrís. Por eso creo que hay acá, estas conexiones son fascinantes, ¿no? Pensar en términos de las deudas del presente en Argentina, en relación con un pasado que también se cree en algún punto muy bien gestionado, digamos al revés que en España, ¿no? Bueno, es un tema muy complejo, pero a mí me interesa que vos compartas con nosotras, bueno, tus reflexiones sobre eso que pudiste ver, sobre esas voces que llegaron a vos en relación con, bueno, con las vulneraciones del presente, con las injusticias del presente en situaciones concretas. Y pensaba también en algo que te escuché decir también en esto que conversábamos previamente sobre la posibilidad de escapar de las dinámicas del capitalismo, que vos en algún momento te escuché plantear lo que me parece súper interesante, que el documental tiene esta posibilidad de crear una experiencia comunitaria, ¿no? En esto de el visionado y lo que viene después. Claro. Entonces, bueno, si podés compartir con nosotros algo de eso, también en tu experiencia en Argentina, ¿no? Bien, va por ahí la pregunta. Vale, perfecto. Bueno, mira, empiezo por el final, porque de hecho me pasó, bueno, ya sabéis que no pude ir físicamente a Santa Fe porque pillé el COVID, que fue como la mala suerte de las malas suertes, y me hubiera encantado poder estar allí, pero bueno, volveré. Pero sí, finalmente viajé a Mendoza, fui a un Cuyo y allí sí pude proyectar el documental de las fosas. Y hacía justo, además era julio, y que fue entre junio y julio, fueron los meses de 2002 en los cuales yo filmé el documental. Justo hacía 20 años, exactamente 20 años. Dio la casualidad de que era el aniversario, ¿no?, de los 20 años de la producción de ese documental. Y de repente el documental vuelve a la vida de nuevo, ¿no? Para mí fue muy emotivo porque además, bueno, pues vi muchos rostros y muchas mujeres, sobre todo que ya fallecieron como testimonios, protagonistas dentro del documental. Y entonces, bueno, me hizo volver atrás mucho en todo lo vivido y en todo lo experimentado en aquel momento mientras lo produje. Pero precisamente si hay algo que salta, digamos, esta lógica capitalista, es el hecho de la perdurabilidad de los materiales y de las reflexiones en el tiempo, ¿no?, y del compartir. Porque eso sí que no vale nada. O sea, quiero decir, no vale nada en cuanto a lo monetario, es decir, es algo que no es tangible, es decir, se escapa al control de una lógica capitalista, ¿no?, que es poder proyectar 20 años después y poder volver a construir otra vez un discurso en otro lugar, con otra gente que tiene experiencias parecidas, en algunos casos casi literales, se asemejan a procesos, sobre todo que tienen que ver con el trauma, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, a cuestiones personales vividas desde lo individual y desde lo colectivo, por kilómetros que haya de diferencia y por años que haya de diferencia, ¿no? Y de repente te das cuenta de que entonces sí tiene sentido, ¿no? Hay muchas veces que en esta manera de producir y de hacer documental, en el que básicamente lo que haces es pues dejarte el dinero y la energía por el camino para poderlos hacer, y que sabes perfectamente y tienes muy claro además que eso es así, es decir, y que el objetivo no está en conseguir dinero de ese documental. Lo que se consigue es esto. Entonces, que de repente 20 años después otra vez se pueda estar hablando, es recuperar a esas personas, que de repente las escuche a alguien en un punto del planeta que nunca las escuchó, y vuelven a estar vivas. Entonces, esto es lo que está por encima, absolutamente. O sea, esto es lo único, creo, sinceramente, creo que es lo único que el capitalismo no puede controlar. Sinceramente, creo que todo lo demás lo puede controlar y es un sistema perfecto para eso. Pero esto no, esto se le escapa y no tiene manera de cómo, ¿no? Y es el hecho de alguna forma de transitar en el espacio-tiempo, ¿no?,
y encontrar estaciones de paso en la que uno de repente para y se baja y conversa y comparte, ¿no? Y en ese sentido la experiencia fue maravillosa, o sea, maravillosa. Maravillosa en todos los sentidos, es decir, fue maravillosa para mí en lo personal, fue maravillosa creo que para el documental, y cuando me refiero al documental me refiero a la gente que está dentro de ese documental, ¿no? Es decir, que para algo en su momento permitió que se la entrevistara, digamos, compartió conmigo su vida, sus experiencias, para que después puedan estar en otro lugar y se pueda seguir hablando de ellas, ¿no? Porque claro, si no lo que queda es la nada. Entonces, pues es terrible, ¿no? O sea, cuánta barbarie se construye desde la nada, ¿no? Desde la sensación de que no hay nada detrás y entonces no importa. Así que pues ese pequeño pozo yo creo que sirve, ¿no? Y que escapa a esas lógicas. Eso empezando por el final de tus preguntas, de lo que me lanzas. Respecto a la experiencia en Argentina que yo he tenido y de la que quiero ser súper cauta, porque en la medida que he ido haciendo era... Perdón, mi perra se ha puesto a aullar porque ha oído una sirena de ambulancia. No. Es que la tengo aquí acompañándome siempre en su camita y cuando pasa una ambulancia y oye la sirena se pone a aullar. No, no. No pasa nada, tranquila. Es que me mira con una cara como de verdad no puedo aullar. Bueno, yo quiero ser muy cauta porque en la medida en que he ido contactando con gente, moviéndome en todo este tiempo, ¿no? Que estuve en Argentina, evidentemente me fui dando cuenta de la ignorancia tan grande que tenía de tantísimos aspectos y de tantos temas, ¿no? De un país del que crees que sabes cosas, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con un contexto de dictadura militar y en cuanto a las relaciones, digamos, de lo vivido aquí, ¿no? Y cómo se establecen paralelismos que por otra parte creo que son súper importantes de establecer y que además no son erróneos, ¿no? Pero claro, eso no deja de ser de alguna forma también la superficie de algo mucho más profundo, mucho más complejo y con historias, digamos, de país y de construcción de país muy diferente, ¿no? Entonces, todo empezó porque yo lo primero que hice fue ir a la Plaza de Mayo, nada más llegar a Buenos Aires, y entonces allí me encontré con una chica que me invitó a ir justo, yo había llegado no sé qué día de la semana y justo ese fin de semana era el aniversario del asesinato de Darío y Maxi. Y entonces me invita a ir a Avellaneda a este acto conmemorativo, ¿no? Y pues nada, pues yo allí que me fui, sin saber de hecho ni dónde iba, ni esa, o sea, pues lo típico que googleas y te buscas 4 informaciones, yo no tenía ni idea de lo que había sucedido, etc. Y entonces, pues bueno, me encontré una fiesta preciosa, llena de gente maravillosa, con muchísimo movimiento de mucho tipo y con toda su reivindicación, ¿no? Y entonces conocí el término que lo había visto escrito en alguna pintada, en alguna pared por Buenos Aires, de gatillo fácil. No sabía lo que era, empecé a preguntar y entonces acabé entrevistando a unas madres que eran madres de hijos asesinados por gatillo fácil. Y entonces, pues bueno, de ahí empecé y pensé, ¿cómo me gustaría poder construir algo así pequeñito y cortito que tiene que ver pues, con la represión habitual y constante siempre, ¿no? De la policía en movimientos anarcos, sindicales, no sé qué, alternativos, patatín, patatán, ¿no? Que esto es algo que está aquí también, ¿no? Pero luego empecé a pensar que, o sea, tenía la sensación de que no era algo como puntual y que se daba en la actualidad así sin más, sino que de alguna manera venía de algún lugar y tenía que venir de algún lugar esas lógicas, ¿no? O esas prácticas. Y sobre todo por el hecho de que tuviera nombre, es decir, el hecho de que la gente hable de gatillo fácil como algo que existe y que por tanto es como que naturaliza y forma parte de una sociedad, me alarmó. Me alarmó porque me asustó. O sea, aquí puede, o sea, por ejemplo, ¿no? Si establecemos cierto paralelismo, no lo sé, aquí
existe violencia policial, existen muchas, digamos, maneras de actuar, digamos, excesivas, pero no existe una palabra, salvo en el caso de la frontera con Marruecos, y esto es otro tema, pero va de la mano. O sea, no existe una palabra, un término para hablar de la violencia, digamos, policial como tal, ¿no? O sea, como lo del gatillo fácil. Aquí existe lo que nosotros llamamos devoluciones en caliente, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez o no, que es la gente que pasa la frontera por Ceuta y Melilla para llegar, o sea, Ceuta y Melilla ya son ciudades españolas, pero están en territorio, o sea, en continente africano, ¿no? Entonces, esas ciudades están absolutamente, digamos, valladas de arriba a abajo por metros y metros y metros de valla con concertinas de estas, que son estas que llevan toda la alambrada de pinchos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cada tanto hay una avalancha, digamos, de gente, tanto marroquíes como subsaharianos, que intentan llegar a territorio español, ¿no? Y por tanto a Europa. Y nosotros sí tenemos un término que es devolución en caliente. La devolución en caliente es que las personas que la policía y los militares pillan en el momento en el que están pasando, de la manera que sea y como sea y físicamente como se encuentren, los pueden devolver automáticamente del otro lado de la frontera y no pasa nada. Es decir, ahí hay un lapso y un paréntesis legal. O sea, si llega medio muerto pero lo devuelvo en el instante, si se muere del otro lado, murió. Si recibe un tiro mientras no sé qué y cae de no sé del lado de allá, cayó. ¿No? Y esto se llama devoluciones en caliente. Esto es lo más parecido que nosotros asumimos, pero lo asumimos porque son negros y vienen de ahí abajo. Entonces, es que es así, o sea, yo creo que las cosas hay que decirlas así. O sea, la sociedad española asume eso, aunque le parezca terrible, lo asume porque no es entre nosotros, digamos, ¿no? Es con alguien que es inferior, es peor y bueno, ahí abajo ya se las apañan. Y claro, además, como vienen hordas, pues cómo no los van a devolver en caliente, ¿no? Entonces, eso es estructural. Quiero decir, la devolución en caliente no es a un tipo que se le va la olla y en un momento determinado lanza a alguien al mar aunque se ahogue. Con lo cual pensé, un gatillo fácil no es un tipo al que se le sale la pistola y dispara sin más en un momento de calentón, sino que es estructural y tiene un orden de ejecución y hay una lógica detrás con una serie de órdenes que además probablemente se estén sistematizadas lo mismo que aquí para que esto no pase constantemente, porque claro, si pasara constantemente entonces sí sería imposible de asumir como sociedad, me imagino. Con lo cual pasa de tanto en tanto, es decir, de tanto en tanto se puede actuar de esta manera y luego hay que intentar pues ser lo más pacífico posible y lo más tal, ¿no? Y esa es la sensación primera que me dio todo este primer contacto con las madres, digamos, de chicos de gatillo fácil, pues que evidentemente están relacionadas con clases trabajadoras, con zonas, digamos, en riesgo de exclusión social, con problemáticas importantes sociales y económicas, etc. Y a partir de ahí empecé, bueno, es como que empecé a, no sé, a pensar, pues eso, esto, cómo se concebía por otra parte, con un discurso paralelo de una Argentina que aparentemente desde lo social parece que es impecable, que lo cuida todo, que lo preserva todo, que lo público, que lo tal, que lo no sé qué, que lo no sé cuántos, ¿no? Y era como, bueno, pues me parecía contradictorio. Y contactando con gente, de repente, en realidad, primero pasé más que por el tema del contexto de dictadura, pasé por contacto con gente de pueblos originarios, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención cómo prácticamente que en todas las personas que he entrevistado de diferentes comunidades, de lugares distintos, tienen una desafección enorme por todo lo que es la etapa de la dictadura, como si no fuera con ellos y con ellas. Y me llamó la atención. Y me llamó la atención porque pensé, pero esto es porque no sufristeis represión y entonces en algún momento hay alguien que me llega a decir que en realidad es como, esto no nos pertenece, nosotros llevamos mucho tiempo antes ya siendo reprimidos y nadie nos escucha ni nadie, o sea, quiero decir, nuestra represión, la nuestra es previa a la dictadura, evidentemente es colonial,
Y entonces es como, un poco la sensación a veces era un poco como, bueno, pues que les den, que es una expresión muy nuestra de aquí, ¿no? Lo de, bueno, pues que te den, que es como, me importa 3 narices lo que te pase, que pues así sabrás lo que es que te repriman, que te tal, que te cual y que no sé cuántos, ¿no? Y entonces empecé a pensar, o sea, empecé un poco, esto no sé si me saldrá o no me saldrá, yo empecé a entrevistar, o sea, es como que tengo ahí como 3 frentes, ¿no? De entrevistas. Todo lo que tiene que ver con la represión actual y con las violencias, digamos, contemporáneas en democracia, por decirlo así, ¿sí? Violencias en democracia en las que hay desapariciones en democracia, cosa que también entrevisté, investigué y me espantó, ¿no? Cómo esas lógicas se mantienen. Todo lo que tiene que ver con el contexto de dictadura y de cómo se organiza la dictadura, y entrevisté a supervivientes y visité centros de detención. El de Mendoza me pareció terrible, creo que es no he visitado todos, he visitado unos cuantos, pero el centro de detención de Mendoza, precisamente porque creo, y esto es algo que es interesante, no sé si nos escapará, que no nos va a dar tiempo hoy me parece, pero tiene que ver un poco con la intervención museística de los lugares de memoria, que tú en alguna de las preguntas me habías hablado de los lugares de memoria. A mí me da mucho miedo la intervención museística de los lugares de memoria, porque tiene un filo también ahí muy débil entre lo que es convertirlo en un producto de lógica capitalista, de consumo, en el que yo voy allí, me doy un paseo, esto es horrible pero está bonito a la vez, lo puedo visitar y lo puedo pasear, y dices, ¿en qué momento yo de verdad puedo pasear por un centro de detención? ¿Se puede pasear en un centro de detención? Si no para y piensa realmente todo lo que ha sucedido aquí, cómo y por qué se ha dado este lugar. Y entonces, de los que he visitado, el de Mendoza, que es el que prácticamente no está intervenido y está prácticamente literal como era, tuve además la suerte de poder estar con Keno, con uno de los supervivientes del centro, que me explicó durante horas y horas cómo había sido su estancia, su presencia, en cómo es su detención, cómo lo sacan de la cafetería en la que está, cómo llega hasta allí, cómo él va descubriendo por los botes que pega el coche por dónde debe, calcula que debe estar pasando por dentro de la ciudad de Mendoza para llegar, entonces imagina que está en tal sitio, todo el tiempo que pasa allí, etc. Y esto tuve la suerte además de entrevistarlo, o sea, y de grabar esta entrevista con él, explicando todo esto allí, ¿no? Allí, dentro de la misma celda donde en la que él estuvo y sin ningún tipo de intervención, ¿no? En esa visita me acompañó Albert Piazza, que es un fotógrafo de Mendoza, con el que he establecido una relación muy especial y que creo que me parece que es un tipo fantástico y ha hecho muchísimo fotoreportaje, o sea, mucho trabajo desde el terreno de la fotografía, de los juicios y del acompañamiento a los juicios y a las personas represaliadas, y también a fotografiar evidentemente perpetradores, que eso es algo que Argentina en ese sentido lleva mucho ganado respecto de nuestro país, por ejemplo, y es la identificación con nombres y apellidos y evidentemente juicios, etcétera, de la figura del perpetrador, cosa que en nuestro país no ha existido hasta el día de hoy. Y entonces, en todo ese cúmulo de cosas, es como que por una parte está como lo más presente y lo más en la superficie, ¿no? Que es la violencia de ahora, pero que viene de algún lugar, y que ese lugar, como el más directo, en principio parece que es solamente el contexto de dictadura militar, pero que te das cuenta de que en realidad va más para atrás todavía, y que entonces afecta a todas estas comunidades y a toda esta organización de país que muchas de estas comunidades no reconocen, ¿no? Entonces, cuando a mí, por ejemplo, una líder mapuche me dice que para ella Argentina y Chile no significan nada, la primera vez que me dijo eso me quedé muerta, o sea, no entendía lo que me dijo. No, es que para Argentina como país para mí no es nada, y Chile tampoco, o sea, nosotros somos mapuches. O sea, y a nosotros nos separa y nos acerca la orografía, ¿no? No las líneas territoriales políticas, ¿no? O sea, entonces, creo que ahora mismo, entonces, por eso, es decir, intentando unir ideas, me dio la sensación de que hay comunidades, por ejemplo la mapuche,
que ahora mismo es el representante más claro de la lucha anticapitalista en Argentina. Sinceramente os lo digo. Porque simplemente el hecho de no aceptar y de no incorporar como propio una estructura de territorio que viene de donde viene y que su lógica está basada exclusivamente en la economía y en la producción, digamos, de beneficio económico y de explotación de materias primas y de exterminio de personas, me parece, vamos, o sea, me parece impresionante, ¿no? Me parece impresionante. Y en ese popurrí de cosas es en las que estoy ahora mismo con un montón de material que no sé cómo armaré, la verdad, porque son muchísimas horas de mucha gente aparentemente hablando de cosas muy diferentes, pero que creo que tienen este hilo, ¿no? Y que de alguna forma quizás es un hilo que construye lo que es Argentina, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no sé, ahí me falta mucha ayuda, ya os la iré pidiendo por el camino. Bueno, Isadora, es fascinante escucharte. A mí me gustaría ahora, en estos pocos minutos que nos quedan, escuchar a quienes tengan ganas de intervenir. Así que les cedo la palabra a quien quiera seguir tirando del hilo de esta conversación. Ana, no sé si querés compartir algo. Bueno, mientras se van animando, ahí veía que estaba Albert en los cuadraditos de Zoom, lo veo a Albert, a quien desde el chat invité a que se sienta autorizada a tomar la palabra cuando quiera. No, simplemente que es impresionante todas las cosas que va abriendo Isadora en cada intervención, que son siempre nuevas, distintas. Toda esta cuestión de las preguntas de Dani sobre la infancia y cómo se traman. Yo siempre cuestiono mucho cuando en ciencias humanas y sociales reprimimos la inserción autobiográfica en nuestro modo de trabajar, porque le estamos quitando una parte pulsional que es central para entender esos trabajos. Después, cuando contabas esto de cómo se autoperciben las comunidades mapuches, realmente es impresionante eso que terminás de mostrar, Isa. Pensaba en un texto de David Viñas del año 82, que él escribió estando en el exilio. Fíjate vos, parece que me voy a distraer, no me voy a distraer. Cuando vos empezaste a hablar de la tumba de Franco, tú sabes que Viñas en el exilio, que es un tipo que la pasó muy mal económicamente, le mataron a sus 2 hijos mientras él estaba exiliado, sus 2 hijos eran militantes, él se entera ya, la pasó muy mal económicamente. De hecho, estamos queriendo reconstruir con Juan Pablo Canala los terrenos del exilio de Viñas y nos cuesta un montón. Parece que trabajaba de cualquier cosa y se cruzaba donde podía. Pero vivió porque era más barato durante bastante tiempo en el Escorial. Sorprendía cómo digamos, la inversión en el cuidado de la preservación de los restos, ciertos restos, y cómo se construía ahí una memoria oficial, ¿no? Bueno, en esos años del exilio, estando ya en México, si no nos equivocamos con Juan en la trayectoria, publica por siglo XXI Indios, Ejércitos y Frontera. Y él hace ahí una analogía que es muy interesante en relación con lo que estás diciendo, porque él dice, una de sus obsesiones, dice, la conquista del mal llamado desierto, estaba poblado de pueblos originarios que terminaron, él la compara el segundo exterminio perpetrado en Argentina, que es el de los el ensayado durante la época de la dictadura, ¿no? Así que nada, se abren ahí lecturas que tienen su eco en el presente, porque de hecho, bueno, en los 2 casos, tanto en la conquista del desierto, que parece, como vos decías, hoy yendo un poco más atrás, ¿no? En los 2 casos es un proyecto económico, político, el que está detrás. Porque, digamos, se lee mal la dictadura cuando nosotros se la piensa como un problema de persecución ideológica a los rojos, digamos. Claro. Y ahí sí está bien la marca en el presente. Aquí está Vinicius, que es de Brasil, digamos, en Argentina, en Brasil. Las marcas de postdictadura en nuestros pueblos se cruzan con más cosas. Bueno, no sé si alguien se anima
a decirle Claro, algo yo lindo. solamente quería decirte una cosita, este apunte que has hecho, que por ejemplo pasa en los años, digamos, del franquismo, de apertura del franquismo, ¿no? A partir, o sea, los años de represión, digamos, una vez terminada la guerra, son los peores. En los 10 primeros años, digamos, de victoria de guerra civil, se ejecutan alrededor de 50.000 personas, una vez ganada la guerra, más todos los detenidos, torturados, etcétera, etcétera. Pero a partir de finales de los 50, inicios de los 60, se inicia un proceso de apertura, ¿no? Durante todo este tiempo, y a consecuencia además de la Segunda Guerra Mundial y de los bloques y tal, es decir, lo digo por la cuestión de la lógica económica, ¿no? Es decir, Estados Unidos prefiere un fascista como Franco, que sostiene un modelo capitalista de control, al comunismo en Europa, que está partida por la mitad y que corre mucho riesgo de avanzar, y ahora estamos viendo los coletazos de todo eso, por ejemplo. Quiero decir, es un mal menor, ¿no? Es decir, tener un Estado totalitario, dictador, con tintes fascistas, es, digamos, un mal menor respecto a tener un modelo de implantación capitalista que además construye frontera o ayuda a construir frontera en Europa, ¿no? Desde los Estados Unidos. Entonces, claro, es que al final la lógica es siempre la misma, ¿no? Y las cuestiones ideológicas en el sentido de rojos, no rojos, tienen que ver con el lugar político-económico desde el cual tú concibes el mundo y pretendes construir un sistema u otro. Y para sostener a uno tienes que exterminar al otro, no hay más. Nada, simplemente quería decir eso antes de, porque me ha venido a la mente, ¿no? Este apoyo, ¿no? Este apoyo a Franco hasta el final, ¿no? Y que es por eso, quiero decir, no tiene su explicación es esa, ¿no? Es parar el comunismo, sin más. Tal cual. Y las reverberaciones en el presente, ¿no? Porque pienso también en la recepción española y en la recepción argentina de tus trabajos y de los trabajos de Max, con los que hacía analogías. Y bueno, darían para otro capítulo que ya abriremos en algún momento, según el tipo de lectores y sus posiciones ideológicas que hacen síntoma allí. ¿Alguien quiere hacerle algún comentario a Isa? Ahí veo que han encendido sus cámaras. Sí, estás silenciada, Marqueta. Estás silenciada. Te estoy viendo, pero si podés quitarte. Estoy trabajando. Sí, claro. Hola, muy buenos días. Sí, muchas gracias por la ponencia tan interesante. Yo, en realidad, no me queda que añadir un comentario desde otra perspectiva, en realidad, que es muy doloroso, ¿no? Pero yo precisamente provengo de un espacio donde la perpetración de crímenes de lesa humanidad y el encuentro de fosas clandestinas corría a cargo del comunismo. Entonces, ahí sí es muy importante poder ofrecer justamente ambos puntos de la mirada, porque en realidad yo en realidad nací en los años 70, ¿no? Pero mis abuelos y mis padres sufrieron justamente primero la hegemonía alemana, o no es correcto decir alemana, más bien es correcto decir nazi, ¿no? Porque no todos los alemanes fueron nazis. Y justo después de, en realidad, librarse del susto y del sufrimiento de la guerra, faltaron solamente 3 años para otro golpe de Estado, que sería el golpe de Estado comunista.
precisamente por esa, digamos, división de territorios por poderes más grandes, y digo por desgracia porque influyó mucho a nuestro país. Por desgracia nosotros caímos en la esfera del poder, de lo que muchas veces es visto desde acá, y entiendo plenamente las razones porque también doy clase de historia latinoamericana, ¿no? Pero muchas veces es visto desde acá como algo muy esperanzador, y es demoledor tener una experiencia real de lo que es la influencia del comunismo en mi país. Y eso que creo que nosotros todavía desde Checoslovaquia, perdón, me he olvidado decir que en realidad en aquel entonces yo todavía nací en Checoslovaquia, ahora es la República Checa, ¿no? Pero creo que todavía nuestro país se salvó de lo peor, ¿no? Pero hubo espacios que sufrieron mucho más, Polonia, por ejemplo, a los países bálticos, y allá realmente casi todo lo que se está diciendo parece como vueltos patas arriba. Así que encuentro muy enriquecedor poner diferentes puntos de vista, uno al lado del otro, para que, digamos, podría verse qué fácil es invertir esos puntos de vista debido al lugar de la perspectiva, y ahora no estoy pensando perspectiva política, sino perspectiva geográfica en la cual uno nace, ¿no? Y eso también influye muchas veces la percepción del conflicto en Ucrania ahora, que plenamente genera miedos en la República Checa, por la posibilidad de sufrir lo mismo que, por ejemplo, sufrieron mis padres cuando tenían una edad que podía darles muchas posibilidades de estudio, de viaje, etcétera, pero se encontraron con el año 1968 y la invasión del ejército prácticamente de la Unión Soviética, pero apoyado por otros países que estaban en el bloque, que prácticamente fueron forzados a apoyar. Ese era solo mi comentario, y muchísimas gracias. Perdón por no entrar con la cámara, pero tenía aquí a mi hijo pequeño y hacía demasiadas cosas que interrumpirían a la charla. Bueno, es todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, yo quería... Sí, Isa, por favor. Sí, por favor. que quería en ese sentido apuntar cómo, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes se ve tan bien y tan claramente estas construcciones forzadas y ficticias de bloques en determinados momentos, ¿no? que obligan a unidades inexistentes desde casi que cualquier lugar desde el que uno pueda mirar. Biológico, cultural, social, político, quiero decir, ¿no? Y cuando todo eso se empieza a desmembrar, solamente puede reventar de la peor manera, es decir, porque digamos que mientras tanto, ¿no? la condensación que ha tenido es tan forzada y tan ficticia, ¿no? que termina como termina, ¿no? Y bueno, yo pues en ese sentido, o sea, la destrucción de Yugoslavia es terrible, ¿no? Es terrible, o sea, todo lo que emana, ¿no? de esa guerra de Balcanes, por ejemplo, de cómo se ve de repente pues un montón de particularidades de todo tipo, ¿no? que estaban ahí y que estaban absolutamente sometidas, y que estaban sometidas por otros estados más poderosos, es decir, y que lo que peor le ha pasado al mundo es construirse en bloques, creo yo, ¿no? O de lo peor que le ha podido pasar al mundo contemporáneo es esa construcción de dos bloques absolutamente polarizados en una escalada de, por otra parte, o sea, patriarcal, machista, belicosa, o sea, todo, ¿no? Todo lo peor condensado ahí, ¿no? Y lo que es muy triste
esto es una opinión personal, para mí es muy triste porque yo creo que el capitalismo en ese sentido, o sea, no ha engañado nunca digamos, en sus propuestas teóricas y en sus ejecuciones prácticas, ¿no? Pero el socialismo sí. Yo creo que el socialismo en lo teórico apunta a unas utopías que después en la práctica pues, se ha visto que han sido en la gran parte de las veces justo todo lo contrario, ¿no? Y entonces eso es terrible para todas aquellas personas que de alguna manera creyeron o creen en la posibilidad de las utopías y en otro tipo de modelos, ¿no? Entonces, pues, no, o sea, no puedo decirte nada más que qué terrible vivir todo eso, ¿no? Y vivirlo con la conciencia de ver pues, que ese modelo no servía, ¿no? Sí, yo creo que hay muchísima gente que siente muy mal todo eso, justo entre las generaciones más mayores, ¿no? que vivían en un momento la esperanza, y muchísimas personas de las cuales justamente vivían esa esperanza acabaron en las cárceles, precisamente por no ser pragmáticos, por ser, digamos, idealistas, ¿no? También es un punto importante. Solamente una nota aparte, aquí veo en los chats, en los mensajes de chat, el problema de la guerra de los Balcanes. En realidad nosotros estamos fuera de eso. La República Checa y lo que fue Checoslovaquia en realidad no pertenece a los Balcanes, está mucho más arriba, pero es verdad también que durante toda la segunda mitad del siglo XX, los Balcanes, aún en el bloque soviético, tenían un papel muy especial. Fuera de todo el resto, ¿no? Lo que fue Yugoslavia, los Balcanes, ¿no? Tenía un estatuto muy especial que hasta durante los 40 años del totalitarismo permitía a algunas personas salir del bloque soviético para el occidente, porque ahí el presidente Tito, ¿no? Era mucho más independiente de la Unión Soviética que nosotros, y quizá haya eso, ¿no? de tener tanto control y tan fuerte sobre los diferentes países de lo que son hoy Croacia, Eslovenia, etcétera. Luego irrumpió con tanta ferocidad luego en los años 90. Pero mucha gente, estoy acostumbrada que mucha gente como que confundía la guerra de los Balcanes con lo que, por ejemplo, era la división de Checoslovaquia en la República Checa y Eslovaquia, que fue en realidad una cosa de papel, ¿no? Ahí la gente no... Y las relaciones hasta hoy en día son muy, muy buenas. Sí, no, totalmente. Pero bueno, quiero decir, lo ponía como ejemplo de esas configuraciones de bloques, ¿no? Monolíticos de muchos países juntos que por el camino pierden muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, me parece que es interesante ilvanar algunas cosas. Muchas gracias por la intervención. No sé si pronunciamos bien tu nombre, Marqueta, porque nuestro español hace que yo españolizo todo, pronuncio mal los nombres de todo el mundo. Así que vos me dirás si pronunciamos mal o bien. No, me pareció interesante ilvanar algunas cositas. Esta es una clase de didácticas. Siempre digo y celebro el proyecto Transarch, que nos permite hoy estar conversando con Isadora, con Marqueta. Yo siempre he puesto a la parte que aprovecha las tecnologías del proyecto, o sea, no solo lo presencial. Si no hiciéramos esto virtual, hoy no hubiésemos podido reunirnos, Marqueta, Isadora, Vinicius y toda la gente que estamos en Santa Fe conversando de estas cuestiones. El tema que se abre, yo hice el envío, cuando Isa menciona la guerra de los Balcanes,
a mí me pareció interesante hacer el envío a un texto de una socióloga con la que nosotros trabajamos en Santa Fe, que se llama Giselle Sapiro, que acaba de sacar un último libro, que se puede separar la obra del autor, pensando en cómo se recepciona en Europa la cultura de la cancelación y demás, pero aparece en su libro, entre otras cosas, como Isa lo mencionaba, la guerra de los Balcanes, todo el problema para la gente de letras, que es muy interesante, de cómo se lee el Nobel a Peter Handke. Bueno, y siempre algo que nosotros hacemos, quiero explicar también esto a los estudiantes, cuál es el sentido de que en didáctica estemos teniendo una discusión sobre cine documental. Porque muchas veces las entradas a los problemas del mundo actual se producen gracias a los aportes del cine documental independiente o con un sesgo distinto al de las industrias culturales. Entonces, bueno, me parece como interesante. Esta clase empezó hablando, Daniela preguntándole a Isa cuáles eran las cuestiones de alguna manera autobiográficas que se inscribían en su producción, y sobre el final me parece interesante cerrar con un libro de una socióloga que interroga, y su respuesta del adelanto en el libro es: ¿se puede separar al autor de la obra? Sí y no. En vivo la obra, pero en el medio vivo, en ese libro aparece, no aparece concretamente la cuestión de República Checa, sí aparece el tema de la guerra de los Balcanes a propósito del Nobel a Handke, pero sí aparece el trasfondo, por eso entendí esta relación que hizo Isa, sí aparece el trasfondo de las declaraciones de los comunismos y demás, algo que también está, por ejemplo, en un libro del escritor argentino, en los diarios de Ricardo Piglia, de Emilio Renzi. Aparece muy interesante cómo aparece una pregunta sobre por qué muere el Che en Bolivia. Vuelvo a algo que dijo Isa al comienzo de su clase, recobrando su biografía familiar con qué pasa con los disidentes de los espacios disidentes, qué pasa cuando alguien que está a la izquierda cuestiona la propia izquierda, qué pasa con las morales. Lo que desliza Piglia en el diario, su hipótesis de ese diario que supuestamente recupera sus notas escritas cuando el Che estaba siendo fusilado, bueno, no deja muy bien parado, digamos, a los gobiernos de la época, y desliza una idea de abandono, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante los matices que se abren, los matices que se abrieron en esta conversación, y que es una conversación que se originó sobre por qué ver cine documental independiente, por qué discutir estas cuestiones con estudiantes como los que hoy nos acompañaron, que están a punto de recibirse, de terminar su carrera de letras, y otra vez, por qué es muy interesante escuchar a gente de otras geografías, hoy lo marcaba Marqueta, de otros lugares, para ver también cómo los rasgos y contornos de las historias locales, geopolíticas, se traban de maneras singulares que exigen atención. Bueno, como estamos en el tiempo previsto para finalizar la grabación, les agradezco muchísimo el intercambio, la conversación que siempre nos deja con un montón de libros para seguir leyendo y de cine para seguir viendo. Y les agradezco a Daniela y a Isadora, sobre todo el tiempo, a Marqueta el interés por unirse desde un espacio tan lejano y tan cercano a la vez, dado el diálogo que estamos armando. Bueno. Os dejo ahí un apunte último en el chat. No sé si la habéis visto, esta película, Los Condenados, de Isaki La Cuesta. Es una coproducción argentina y es una película de ficción, pero bueno, Isaki La Cuesta normalmente hace un cine documental independiente, muy experimental, y esta es, creo que su primera incursión, si no estoy mal, en la ficción. Y une de repente las fosas de un sitio y de otro, y los fusilados y desaparecidos en Argentina y en España. Es contemporánea, o sea, quiero decir, el contexto de la película, ¿no? Es en la actualidad y es ultra recomendable. Os la dejo ahí también como apunte por si a alguien le interesa. Gracias, Isa, y gracias a Albert, que también nos dejó un comentario en el chat. Bueno,
qué lástima que no se pudo unir con cámara, está ahí Albert, pero tal vez por las cuestiones de la conexión, me parece fundamental para seguir construyendo memoria, espacios como este, la felicito. Bueno, muchísimas gracias, voy a detener aquí la grabación y les invito al próximo encuentro donde vamos a seguir pensando cuestiones que tienen que ver con la memoria histórica en España y en Argentina, que es una clase que va a estar a cargo de Maxi Dalgonacher y de Raúl Antes. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, Mil muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchos besos.